Bien, estamos en vivo en Puntal AM y abordamos el tema de la salud porque hoy 24 de abril es una oportunidad otra vez, en otro año, para hacer conciencia, para difundir lo que significa la meningitis, ¿no? Cada 24 de abril es el Día Mundial contra la meningitis, esta enfermedad que consiste en la inflamación de la meninges, ¿no? Las capas del tejido que recubren el encéfalo, separándolo de los huesos del cráneo. Y la médula espinal separándola de las vértebras. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta inflamación? ¿Cómo se contrae? ¿Qué porcentaje de mortalidad tiene hoy en el mundo la meningitis? Lo vamos a hablar con el doctor Diego Montes de Oca, pediatra, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, que cada tanto nos ayuda a hablar de estos temas, a pensar, a entender cuestiones ligadas a la salud. Doctor Paula lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos para hablar hoy de meningitis. ¿Qué decir al respecto en este año, en este 2023? ¿Cómo se aborda la meningitis hoy? Bueno, a ver, importante saber, como vos bien decías la definición, que la meningitis es la inflamación del cerebro. Entonces, en el cerebro hay neuronas que son muy sensibles a cualquier daño. Y sabemos que cuando se daña una neurona, lo que nunca queremos llegar a que pase es que quede un daño neurológico con posterioridad a la meningitis, o sea, que quede una secuela. Por eso nos preocupamos tanto porque inclusive hay meningitis que son tan agresivas que también puede llevar a la muerte. Entonces, esa es la parte fea, es la parte que nos tenemos que proteger. Del otro lado está que hoy en día, gracias a Dios, contamos con muchísimas vacunas que hacen que nuestro cuerpo genere defensas para cuando entren estos virus y estas bacterias, nosotros podamos protegernos. En el ámbito de quiénes son los que causan la meningitis hay dos. Son los más comunes, los virus, que gracias a Dios los virus no causan muerte y generalmente no dejan secuelas. El problema más que nada pasa por el lado de las bacterias. Cuando yo era residente en la Casa Cuna, en el Hospital Pedro de Lizalde, donde me formé y estuve muchos años, teníamos una sala que era la sala séptima, que vos entrabas a una salita y tenías decenas de niños graves con meningitis. Esto marca la edad que uno tiene hace 30 años. Hoy en día, que eso prácticamente no se ve, ¿por qué? Porque las meningitis, los niños en realidad y las niñas que tenían meningitis por Haemophilus, que es una bacteria que entró hace muchos años una vacuna, tenían meningitis por neumococo, que Ujú. gracias a Dios también hace muchos años tenemos una vacuna, y teníamos meningitis por meningococo, que hoy hay una vacuna que cubre gran parte de este meningococo. Ujú. Entonces, las tres causas que nosotros veíamos que causaban daño y mucho, tenemos la vacuna. Por eso, hoy en día la prevención es tan importante y lo vimos con enfermedades como COVID, enfermedades como gripe, que teniendo el carnet de vacunación al día, realmente es la forma más importante de estar protegido. ¿Y hoy qué grado de letalidad tiene en esa situación? ¿Sigue siendo la del 10% de letalidad o no? No, no porque la vemos mucho menos. Entonces, al ser una enfermedad, a ver, vos me decís, yo en el hospital he visto morir niños de sarampión, Ujú. de varicela, de rubiola, todas enfermedades que con la vacunación prácticamente no vemos más mortalidad. Ahora, en un niño que no está vacunado, bueno, si es un virus, como te digo, generalmente no hay mortalidad. Si es una bacteria que le tocó por no estar vacunado, y sí, puede llegar a tener una letalidad importante, de acuerdo a cuál bacteria sea, pero puede ser importante. Diego, ¿y hay una subestimación? Porque siempre generalmente cuando se logran controlar algunas cuestiones, sobre todo con la salud, hay como un periodo de relajamiento, incluso, ¿no? Esto de volverse en contra de la vacuna, como hemos visto en otras oportunidades, y sobre todo con el COVID, y esto
se traduce en un rebrote o en una reincidencia o en una vuelta a la circulación. ¿Esto se ve? ¿En algún momento hubo algún repunte, rebrote de la meningitis o se puede decir que está prácticamente controlada aquí en la Argentina al menos? No, gracias a Dios no, porque a ver, Argentina es un país que su calendario de vacunación es muy importante. En eso, bueno, viste el país que tenemos, ¿no? Ni hablar, todas nuestras provincias, lo Mm. que es esta inflación que nos consume y esta grieta que hace muy mal. Pero en el carnet de vacunación debo reconocer que los ministros de salud y los políticos se han puesto bastante de acuerdo. Ujú. Entonces tenemos uno de los carnets mejores del mundo, tenemos la protección contra 18 enfermedades, por lo cual ahí hay que estar tranquilo que teniendo el carnet de vacunación al día, realmente como en Argentina pasa, a ver, un párrafo aparte para la pandemia. La pandemia atrasó los carnets de vacunaciones, pero por la pandemia. Hoy en día, ¿qué decimos a todas las madres y a todas las personas? Que lo pongan al día, que no se olviden, que se vacunen hoy en día, por ejemplo, contra la influenza, contra la gripe, es muy importante. Si bien el carnet de vacunación para la gripe, que no es el tema de meningitis, pero es importante también, cubre determinado grupo de edad, el consejo es que todo el que quiera se vacune contra la influenza o la gripe, que lo va a proteger. Ujú. Pero Argentina tiene una cultura muy importante de vacunación y tiene el carnet muy, muy, muy actualizado. Así Estaba que viendo, yo diría Diego, que no. que la Asociación Española de Pediatría tiene un informe en el que maneja que al menos 30% de la población no conoce que la meningitis se previene. Por eso, y de ahí lo linkeamos con el día de hoy, ¿no? Para dar difusión, para conocer de qué se trata y que es prevenible y que la vacunación es uno de los pilares fundamentales sin duda, ¿no? La vacunación cambió la historia de la meningitis. Mm. Entonces, así como cambió la historia del COVID, cambió la historia de la meningitis. Entonces, en eso la difusión como vos hacés con estas notas es clave. No puede haber ningún niño en el mundo que no tenga las vacunas más modernas contra la meningitis. Vos nos estás viendo desde Córdoba, de Río Cuarto, de cualquier lugar del país, sabés que chequea que tu carnet de vacunación de tu hijo tiene que estar completo. Y si no, te vas al hospital o a donde suelas ir y le haces poner o completar el carnet de vacunas. Eso es lo esencial para que no haya meningitis. Y en el caso de que se contraiga la meningitis por virus, por bacteria o por lo que sea, ¿cómo se aborda, cómo se busca controlar y qué secuencias puede llegar a tener? Porque eso también hay que decirlo. Bien, si es por un virus, lo más probable es que no cause muerte y no deje secuelas. Los virus suelen ser mucho más benévolos que las bacterias. Si es una bacteria que por distintos motivos o no estaba vacunado o por ahí hay algunos niños que tienen las defensas bajas o tienen enfermedades de las defensas que no le hacen tanto efecto a las vacunas, en ese caso siempre hay que tratarlo con un antibiótico en forma urgente. Entonces, una meningitis que es por una bacteria tiene que sí o sí ser tratada inmediatamente. Por eso es tan importante tener acceso al sistema de salud o al médico de cabecera. Y acá un párrafo aparte, el médico de cabecera sigue siendo esencial. Con el tema de la pandemia a veces se han perdido médicos de cabecera. Y el sistema de salud está tan mal en algunos lugares que pedís un turno con un médico de cabecera, te dan turno para dentro de 6 meses. Entonces, tener ese médico de cabecera y tener su celular para poder llamarlo o poder concurrir a una guardia que te atiendan en forma inmediata es clave en la prevención de las secuelas de la meningitis. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, que tiene 6 meses, que empieza con 40 de fiebre, está totalmente irritable y hasta le pueden salir puntitos colorados en el cuerpo, eso es una emergencia y tiene que ser diagnosticado en forma inmediata. Entonces, el pronóstico de la meningitis depende mucho, sobre todo si es por una bacteria, de cuánto tiempo tarda, desde que empieza hasta que tiene el antibiótico aplicado y está internado. ¿Son más propensos los Entonces, chiquititos, los bebés?
Sí, los bebés son los que siempre estamos más atentos, porque los bebés, por ejemplo, menores de 1 mes, tienen las defensas todavía no tan maduras. Entonces, cuando hay un chiquito, por ejemplo, menor de 1 mes, que tiene fiebre, lo internamos, le damos antibiótico por las dudas. Si, a ver, a medida que va creciendo, su sistema de defensas cada vez está más fuerte, entonces es como que pueden combatir mucho mejor a la infección. No, te preguntaba Pero en porque hay el caso otra de meningitis, situación ahí que vos mencionaste y es consultar al médico sí. de cabecera. Tenemos un problema y es motivo de notas permanentes. No sé cuál es la situación en Buenos Aires, pero al menos en Córdoba y en general hay un déficit de atención pediátrica, de profesionales dedicados a la atención pediátrica. Entonces, por ahí, al menos en esta zona, la historia es hacer los controles mínimos indispensables. Y la verdad es que por ahí no se cuenta con la costumbre permanente de la consulta del médico de cabecera, digo, para cualquier cosa. Entonces, por ahí es un riesgo también. Y es una situación que preocupa, ¿no? No hay pediatras, hay un déficit en atención pediátrica, al menos en esta zona. Bueno, eso tendrán que evaluarlo las Mm. autoridades de la salud pública, ¿no? Porque es muy importante contar con un médico capacitado y que haya visto y evaluado y aprendido muchos casos de meningitis para saber cuándo detectarla a tiempo y cómo es su tratamiento. Entonces, en eso, la verdad que, bueno, yo vivo en Capital, Ujú. en Buenos Aires, donde hay sobreoferta de pediatras, Claro. pero es clave lo que vos decís, que en todo lugar del país, que es muy grande, por ahí hay lugares donde no tenemos pediatras o personal de salud entrenado en esto. Y bueno, eso es esencial, es como que vos me digas, bueno, me tuerzo un tobillo y que Ujú. me vea un especialista en tobillo. Pero bueno, en eso no sé, la solución pasa más que nada por otro lado. Bien. Diego Montes de Oca, como siempre, bueno, te pueden consultar en las redes, te pueden seguir por ahí, y gracias como siempre por la atención con Mutal AM. No, un placer estar con vos, como vos decís, en el Instagram de R. Diego Montes de Oca. Bueno, todos los días contestamos las preguntas de todo el país y bueno, y tratamos de hacer una comunicación con humor y amor, no solo, no, la medicina y la comunicación no tiene que ser exenta de humor. Así que bueno, gracias por llamarme. Gracias, un abrazo, que tengas buena semana. El doctor Diego Montes de Oca es cierto, con humor y con amor, siempre bien predispuesto y aparte le busca la vuelta para explicar lo que tenemos que saber, papás, mamás, adultos, todos los días y en principio todo el tiempo, estar atentos. Antes de la pausa, te recuerdo que si sos jubilado o jubilada y sos cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que ya no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Este beneficio y descuentos en farmacias y en supermercados con Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.